Suenan las alarmas con el reciente y temido coronavirus y su devastadora evolución en Asia. A pesar de las medidas de prevención establecidas por el gobierno y la OMS, parece que está siendo diagnosticados nuevos casos en distintas partes del planeta. La globalización, fruto de la facilidad que hoy en día tenemos para viajar alrededor del mundo, hace que controlar un virus sea más difícil que nunca en la historia. Echemos un vistazo atrás para recordar las grandes pandemias que han existido a lo largo de la historia de la humanidad y compararlo con la situación actual. Empezamos por la gripe de Hong Kong. Fue la tercera pandemia de gripe del siglo XX. Ocurrió en 1968 al aparecer una nueva variación mayor del virus influenza A. Su origen parece haber sido China y desde allí se propagó a todo el mundo. Esta pandemia de gripe se llevó por delante casi a 1 millón de personas en muy poco tiempo y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar. En los pacientes inmunodeprimidos, es decir, los que tienen las defensas bajas, ancianos o niños, puede afectar de manera tan severa que causa la muerte. La novena más mortífera es el cólera. El cólera es una pandemia que aún hoy en día existe. Se trata de una enfermedad infecciosa intestinal aguda. Produce una diarrea caracterizada por deposiciones acuosas abundantes, pálidas, lechosas, semejante al agua del lavado de arroz. Lleva rápidamente a la deshidratación de las personas y si no se trata a tiempo, mueren. El cólera provocó 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX, en 1817, en el 29 y en el 52. La suma total de sus víctimas supera los 3 millones de muertos. Actualmente sigue existiendo esta enfermedad en países subdesarrollados donde escasea el agua potable y causa cada año la muerte de cientos de personas. En 1854, John Snow, un médico británico, demostró que el cólera era causada por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. ¿Dónde están estas bacterias? Al comprobar que los casos de esta enfermedad se agrupaban en las zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces. La octava más mortal es el tifus. Es un conjunto de enfermedades infecciosas transmitidas por varias bacterias de la familia Rickettsia, transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos, como piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que llevan diferentes aves o mamíferos. El tifus ha sido el responsable de la muerte de más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, pero actualmente no supone demasiado peligro en el mundo moderno. Se trata con antibióticos y para su prevención existen vacunas cuando se va a viajar a regiones donde el tifus está presente. No obstante, una de las medidas esenciales y más eficaces para no contraer esta enfermedad es la buena higiene, puesto que son las heces de los piojos que dejan sobre nuestra piel las que rebosan de estas bacterias. Cuando el humano se rasca las picaduras, se extiende las heces por la herida, facilitando el acceso de las bacterias al interior del cuerpo. La séptima más mortal es la tercera pandemia. Así se denomina comúnmente la tercera gran epidemia originada por la peste. La peste está causada por la bacteria Yersinia pestis, causante de la gran peste negra o peste bubónica, de la que, ojo, spoiler, hablaremos más tarde. La llamada tercera pandemia comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Esta bacteria estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. La mayor afectación en este periodo fue en Asia, donde Manchuria y Mongolia se llevaron la peor parte. La sexta es la plaga de Justiniano. Fue la primera epidemia de la peste que ha sido documentada, también causada como la anterior por la bacteria Yersinia pestis, que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, allá por el año 541. Su impacto estimado es de alrededor de 25 millones de muertos, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. La pandemia fue recurrente en los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en la historia de Europa. Historiadores modernos le han dado su nombre en honor al emperador bizantino Justiniano I, que contrajo la enfermedad pero que consiguió sobrevivir. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, es el siguiente de nuestras pandemias. Es el causante en su desarrollo máximo de la enfermedad del SIDA. Ha causado la muerte de más de 25 millones de personas y este virus es una importante parte de nuestra historia moderna, siendo un gran y triste protagonista de la cultura pop,
Ejemplos famosos con esta enfermedad fueron el gran Freddie Mercury, Charlie Sheen o Magic Johnson. Es una enfermedad provocada por un retrovirus que provoca la afectación de nuestras células de la defensa, debilitando nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, la destrucción de las defensas humanas hace que la persona no pueda defenderse ante enfermedades comunes y corrientes, teniendo consecuencias letales. Es curioso, pero no es el virus en sí mismo lo que mata, sino las enfermedades que provocan no tener defensas. El virus se transmite a través del contacto directo con mucosas o la sangre y también se transmite a través del embarazo de una madre infectada a su bebé. A día de hoy existen investigaciones activas y se está trabajando duramente contra este virus, existiendo tratamientos que mejoran de manera muy importante la calidad de vida de sus pacientes. El VIH sigue sin tener cura, pero a día de hoy el tratamiento permite que las personas seropositivas tengan una esperanza de vida igual a las personas no infectadas. Existen vacunas a suministrar en pacientes que han estado en contacto directo con personas infectadas que reducen drásticamente la probabilidad de contagio. Idealmente hay que administrarla 1 o 2 horas tras el contacto, pero nunca después de las primeras 72 horas. La peste negra bubónica es el siguiente de nuestras grandes pandemias, la tercera y última de las pandemias causadas por la bacteria Yersinia pestis. En este caso, la principal vía de transmisión es a través de la picadura de pulgas que viven en roedores, principalmente ratas. Es una enfermedad poco común en la actualidad, pero que tiene gran importancia histórica por ser responsable de diezmar aproximadamente 1/3 de la población de Europa en la Edad Media. De hecho, se estima que murió alrededor de 75 millones de personas, al menos 25 millones en Europa. A día de hoy es una enfermedad que tan solo se puede encontrar en las zonas rurales y poblaciones pequeñas menos desarrolladas. La gran pérdida de población trajo cambios económicos de primer orden, ya que hizo descender el área cultivada en Europa, lo que a su vez disminuyó la producción agraria. Sin embargo, esto hizo que la repentina escasez de mano de obra proporcionase un gran incentivo para la innovación que ayudó a traer el fin de la Edad Media. Y entramos en el podium con la gripe española. Fue causada por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1 que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo entre 1918 y 1919. Muchas de sus víctimas fueron adultos, jóvenes y saludables, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan a niños, ancianos o personas debilitadas. Fue la peor de las 3 epidemias de gripe del siglo XX. Y fue especialmente mortal porque fue al final de la Primera Guerra Mundial y durante el primer año de posguerra. Por tanto, los estados no estaban preparados para hacer frente a la pandemia. Las carencias sanitarias y alimenticias, además de la imposibilidad de aislar a las personas contagiadas en hospitales, que estaban repletos de heridos de guerra, facilitaron aún más el contagio. Los ciudadanos se encontraron desprotegidos frente al virus y en pocos meses el desastre era incontrolable. Esta pandemia superó con creces la cantidad de víctimas de la peste negra y multiplicó varias veces el número de los caídos de la guerra. El 2,5% total de la población mundial falleció y al menos un 20% fue infectado. A pesar de su nombre, el origen no fue español. La enfermedad se observó por primera vez en Estados Unidos. Los aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención en la prensa española que en el resto del mundo, ya que en España no había guerra y por tanto sus medios de comunicación no estaban censurados. En 2019 hubo un nuevo brote y los científicos emplearon muestras de tejido de víctimas congeladas para reproducir el virus para su estudio. Y ya solo nos quedan 2, la siguiente es el sarampión. El virus del sarampión es probablemente el virus más infeccioso que se ha conocido. Está causada por el paramyxovirus. Se transmite por contacto directo o vía respiratoria. Este virus es súper contagioso y se puede manifestar a las 2 horas del contagio con la persona infectada. A lo largo de la historia fue causante de la muerte de más de 200 millones de personas. La vacuna se introdujo por primera vez en 1963 y desde entonces su utilización ha aumentado progresivamente a nivel mundial. En los países desarrollados, donde esta enfermedad está prácticamente erradicada desde hace casi más de 2 décadas, el sarampión ha vuelto a aparecer en 2019, con más de 30.000 casos. Esto ha sido atribuido a las personas que no han vacunado a sus hijos, a pesar de las recomendaciones de los organismos de salud y la OMS. La gente que no admite la vacunación de esta enfermedad pone en riesgo su salud y la de todos los que le rodean.
Y por último, el top se lo lleva la viruela, una enfermedad causada por el variolavirus que se calcula que este patógeno se ha cobrado la vida de más de 300 millones de personas. La viruela se disemina fácilmente a través de la saliva y fluidos corporales. Y lo más importante es que no existe tratamiento específico, solo se pueden aliviar sus síntomas con líquidos y medicinas con el objetivo de que el enfermo no lo pase tan mal. La mortalidad es del 30% y si se infectan mujeres embarazadas, la mortalidad sube al 70%. Pero por suerte es una enfermedad que a día de hoy ha sido erradicada, siendo el último caso diagnosticado en 1977. En 1980 la OMS recomendó a todos los países dejar de vacunar contra la viruela, aunque los militares y otros grupos de alto riesgo continúan vacunándose. 2 laboratorios de investigación aún guardan pequeñas cantidades de virus. Los especialistas temen que pueda ser usado en ataques bioterroristas propagándose deliberadamente con aerosoles. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Por cierto, ya está disponible Memorias de Pez en inglés, canal en el que colgaremos el contenido de Memorias de Pez traducido y algo de contenido inédito exclusivo para ese canal. Por lo demás ya sabéis, suscribiros, darle a like y cuidaros mucho, que ahora hace falta.